Su crecimiento fue ni más ni menos que el de un niño sano, cuidado por su madre. Era inteligente mi niño, mucho, como lo puede ser un perfecto, pero su inteligencia se despertó día tras día, siguiendo la regla común a todos los nacidos de mujer. Era como si el surgir de un sol se abriera camino en su cabecita rubia. Las primeras miradas, ya no vagas como las de los primeros días, comenzaron a posarse sobre las cosas y especialmente sobre su madre. Y los primeros pasos, con sus piececitos tan tiernos, rosados como el pétalo de una rosa encarnada, y sus caídas, cuando comenzó a andar solo. Su inteligencia, cada vez más abierta hasta alcanzar lo perfecto, me imponía admiración y respeto, pero estaba tan templada con la bondad que jamás humilló a nadie. Y así continúa María hablando de cómo era Jesús. Así es. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas tardes. Y su servidora Alejandra López. Sí, o sea, esto que se leyó ahorita es para introducirnos en este tema que vamos a ver el día de hoy, que es un tema un poquito, ¿cómo diríamos? Como que contradictorio a lo que hemos visto, a lo que hemos analizado desde el punto de vista de la divina voluntad. Vamos a ver un tema que es la agonía de Jesús en el Getsemaní, pero desde un punto de vista totalmente humano, o sea, de la humanidad de Jesús tal y como Él es verdadero hombre, perfecto hombre, igual a nosotros. O sea, si es igual a nosotros, tiene todo lo nuestro y tuvo que haber sufrido, tuvo que haber padecido todo lo nuestro, o sea, todas nuestras pasiones, nuestros sentimientos, todo. Así que para entender esto, o sea, esta lectura está sacada de María Valtorta y lo que se acaba de leer, o sea, es una descripción que hace María sobre su niño y donde nos muestra que es un niño totalmente normal, o sea, no es prodigioso, no convertía florecitas en pajaritos, ni nada de eso como a veces se menciona, ¿no? Como leyendas, como cosas que la fantasía humana ha ido elaborando y que a veces las tomamos como una realidad, o sea, ¿sí? Un niño que llega con una flor y le dice, no sé, alguna palabra y sale volando un pajarito. No es cierto, eso no es cierto. Jesús en su humanidad fue total y absolutamente igual que nosotros. Sí, tenía que tener una vida humana como nosotros para enfrentarse al pecado con las mismas fuerzas que nosotros, no con las fuerzas de un Dios. No, exactamente. Si hubiera hecho prerrogativa de su divinidad, definitivamente no. Él tenía que unir su voluntad humana libre, igual que la nuestra, la tenía que unir a su voluntad divina. O sea, Jesús tiene dos voluntades, humana y divina, y la humana se une para actuar junto con la divina, pero teniendo que vencer todo lo humano. Sí, y con nuestras mismas fuerzas. Y con la fuerza del ser humano, ¿no? Para que tenga validez para nosotros, ¿no? Así es. Y que podamos aprender. Que podamos aprender y que Él pueda vencer nuestras pasiones, todos nuestros vicios, pero que los venza en Él. Si los venciera nada más como Dios, no tendría ningún resultado para nosotros, porque no nos estaría rehaciendo, sino sería un Dios volviendo a crear, y eso no era el punto, ¿no? ¿Sería un grado de empatía con el humano? Así es, o sea, una total y absoluta empatía, o sea, una total y absoluta identificación con el ser humano. Jesús es verdadero hombre, no se nos olvide, verdadero hombre, verdadero Dios. Bueno, el tema de la agonía, o sea, como que no tiene mucho que ver con esto, pero ese es un pequeño parrafito donde María va describiendo a su niño como un niño totalmente normal.
En la carta a los Hebreos, ya vámonos a referir prácticamente a la pasión. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 14, dice lo siguiente. A ver, Ale. Teniendo pues por sumo sacerdote a Jesús, Hijo de Dios, que penetró hasta lo más alto del cielo y nos abrió sus puertas, estemos firmes en la fe que hemos profesado. Pues no es tal nuestro sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras miserias, habiendo voluntariamente experimentado todas las tentaciones y debilidades. Esto es importante. Tuvo que padecer humanamente, o sea, desde su voluntad humana, y voluntariamente todas nuestras tentaciones, ¿sí? Y todas nuestras debilidades. O sea, no podemos decir que Jesús, por ser Dios, es por lo que pudo dominar, sino que es por ser hombre y quiso hacerlo así. En un libro también de María Valtorta, donde habla, sobre todo es un comentario a la carta a los Romanos, Jesús dice algo muy claro. Dice, no me apliquen el hecho de no haber pecado por haber hecho prerrogativa, haber tomado la prerrogativa de mi divinidad. No pequé porque no quise pecar. Eso es contundente. No pequé porque no quise pecar, no por ser Dios, sino porque desde mi naturaleza humana, desde mi voluntad humana, me impuse el deber de no hacerlo. Y claro, uniéndose a la divina voluntad. Pero de todas maneras es la voluntad humana de Él que vence esto, ¿no? Sí, digamos que el libre albedrío, para que sea justo, tiene que tener la misma fuerza el pecar que el no pecar. Si no, no hay libre albedrío, y él tenía que manejarlo del mismo tamaño. Exacto. También. Porque esa fuerza es la propia. Sí. O sea, mi fuerza es la que me hace pecar. Y mi fuerza, esa misma fuerza, es la que me hace vencer el pecado. La voluntad es la que decide hacia dónde se va. ¿Sí? Por eso Jesús en muchas ocasiones dice que nunca pondrá al hombre a luchar más allá de sus fuerzas. O sea, ¿por qué? Porque es exactamente la misma la que puede adherirse o al mal o al bien. Es nuestra misma fuerza para pecar y para no pecar. El pecado. El pecado. Así es. Entonces continuamos con esto. Ya termina San Pablo dice, voluntariamente he experimentado todas las tentaciones y debilidades a excepción del pecado, por razón de la semejanza con nosotros en el ser de hombre. Entonces aquí el mismo San Pablo nos está poniendo en antecedente de que Jesús tiene que padecer todo lo nuestro, teniendo lo nuestro, teniendo nuestras debilidades y teniendo nuestras tentaciones. ¿Sí? Bueno, ahora, en esto que vamos a analizar de la agonía en el huerto de Getsemaní, ¿qué nos dice Alejandra? Bueno, también leemos María Valtorta. Dice Jesús, la gente no admite al demonio. Y eso actualmente es así es, válido. Ya es una realidad, ¿no? Dice, quienes lo admiten no admiten que el demonio haya podido vejar el alma de Cristo. Pero tú has tenido una migaja de esta tentación, lo puedes comprender. Hablemos pues juntos. Me has preguntado cuántas agonías del Getsemaní me das. Por eso te doy tantas horas de Getsemaní, únelas. Y como el artesano uniendo las teselas poco a poco, ve formarse el cuadro completo. Tú, reuniendo en tu pensamiento el recuerdo de estas horas, verás la verdadera agonía de tu Señor. ¿Qué le está diciendo? O sea, ¿cuál es el punto? Eso de que ¿cuántas agonías del Getsemaní me das? ¿A qué se referirá? Los sufrimientos que él le daba a María Valtorta. No, lo que le comunicaba, ¿no? Lo que le comunicaba que él había sufrido. Si nos damos cuenta, la pasión de Jesús la hemos ido conociendo poco a poco a través de los años. O sea, no es en el Evangelio,
se nos pinta la pasión de Jesús, pero desde el punto de vista físico. O sea, lo que Él sufrió en su humanidad. Pero no nos pone los sufrimientos interiores, los sufrimientos espirituales, los sufrimientos morales. Entonces, como que lo vemos nada más que lo toman preso el último día de su vida. Lo toman preso, lo condenan injustamente, o sea, fue un juicio total y absolutamente fuera de lo normal. Y luego le aplican sufrimientos, pero sufrimientos externos. Sí. O sea, la flagelación, la coronación de espinas, los golpes, las injurias, los clavos, en fin, todo lo que conocemos. Pero ¿qué había en su interior? ¿Qué pasó en el huerto de Getsemaní? O sea, ¿qué había ahí? Eso no lo conocemos, simplemente sabemos que sufrió, sabemos que ahí se pusieron todas las pasiones y todos los sufrimientos de toda la humanidad. Sabemos por Luisa que ahí tuvo que tomar la pasión de la divina voluntad, o sea, el sufrimiento de la divina voluntad, y que eso fue lo que lo hizo sudar sangre. En fin, pero no tenemos un conocimiento exacto de lo que su humanidad tuvo que pasar. Sí, pero porque digamos en Getsemaní se le junta todos toda la pasión que digamos como mental de todo lo que va a vivir y se concentra en eso. Uh-huh. Y cuando llega la hora de la pasión, pues ya se concentra en el dolor. Así es. Digo, me estoy imaginando. No, así es, exactamente. ¿Qué pasaría, o sea, qué pasa en la mente de alguien que le dicen, ¿sabes qué? Te vas a morir. Sí, pues. O sea, te vas a morir porque tienes una enfermedad, tienes un cáncer incurable. ¿Qué sucede en su interior? Pues lo primero es una impresión que lo deja devastado. Así es. Y después, ¿por qué no quiere morir? Porque ama a la vida, ¿no? Porque ama la vida. ¿Y eso qué es? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero yo creo que también María Valtorta sufría de ver sufrir a Jesús, ¿no? Claro. Todas esas visiones que tuvo todos esos años para ella también fue devastador. Uh-huh. Totalmente, o sea, no había forma de que ella pudiera verlo y que se quedara sin ningún sentimiento en su interior, ¿no? A ver. Le sigue diciendo Jesús, mira cómo te amo. La primera vez solo te he dado la visión de mi desasosiego físico, y tú, solo por verme con el rostro descompuesto, ir y venir, alzar los brazos, retorcerme las manos, llorar y abatirme, has tenido tanta pena que por poco te me mueres. Te he presentado esa tortura visible en varias ocasiones, hasta que la has conocido y la has podido soportar. Después, poco a poco, te he desvelado mis tristezas de hombre. Todas las pasiones del hombre se han levantado como serpientes encolerizadas, silbando sus derechos de existir, y yo las he tenido que sofocar una a una para subir libremente a mi calvario. Sí. Es más o menos lo que hemos comentado. Antes de seguir, o sea, yo sí quisiera que entendiéramos el porqué de esto. O sea, para llegar a vivir en la divina voluntad, necesitamos total y absolutamente estar enamorados de Cristo. Si no estamos enamorados de Cristo, vivir en la divina voluntad no lo vamos a lograr. Y la parte más fácil de podernos enamorar de Cristo es la parte humana. Incluso a Luisa, al principio de su vida, de esta intimidad con Jesús, una de las primeras cosas que hace es la pone a meditar la pasión. Y Luisa después confiesa que el hecho de haber meditado la pasión de Jesús le ha provocado un bien inmenso. Así que no lo pongamos en duda, ¿no? O sea, esto es necesario. Y por eso es que volvemos nuevamente a retomar la pasión de Jesús desde Valtorta. En Luisa ya superó esto.
Y si nosotros nos quedamos nada más con el conocimiento del Evangelio, de la pasión, y nos brincamos a Luisa, va a haber un hueco que no vamos a llenar. Y por eso es esta lectura del día de hoy, ¿no? A mí hay una frase que me gusta de Luisa, que Jesús le dice: tú disponte y yo haré que te enamores de mí. Uh-huh. O sea, digo, porque luego a veces uno puede preocuparse de decir todo ese amor que Luisa siente por Jesús, pues a lo mejor yo no lo siento de ese tamaño, pero con esa promesa sé que puede crecer o va a crecer. No puede, va a crecer. No, así es. ¿No? Así es. Bueno, seguimos. Dice Jesús: no todas las pasiones son malas. Ya te lo he explicado. Yo doy a este nombre sentido filosófico, no el que vosotros le dais, confundiendo el sentido con el sentimiento. Y las pasiones buenas, tu Jesús hombre, las tenía como todos los hombres justos. Pero también las pasiones buenas pueden convertirse en enemigas en determinados momentos, cuando con su voz forman una cadena de durísimo, fortísimo acero, para impedirnos cumplir la voluntad de Dios. Amar la vida, don de Dios, es un deber. Tan es así que quien se mata es tan culpable, y aún más que quien mata, porque quien mata falta la caridad con el prójimo, pero puede tener la atenuante de una provocación que lo ha enloquecido, mientras que quien se mata falta contra sí mismo y contra Dios, que le ha dado la vida para que la viva hasta su llamada. O sea, esto es importante, ¿no? El suicidio, ¿no? Sí. El suicidio es un, ¿cómo diríamos? Un renegar de lo que Dios me ha dado. Un descuido total de lo que yo debería de estar cuidando como una perla preciosa, que es la propia vida. Y es un acto de soberbia tremendo, ¿no? O sea, el suicida es soberbio por excelencia, porque se mata pensando que lo que le está sucediendo, lo que sea, él no lo merece. Y siempre la famosa frase, ¿por qué a mí? Sí. Y eso es soberbia. Entonces, bueno, aquí Jesús nos va a hablar del amor a la vida, pero el amor a la vida normal, el amor a la vida tal y como debemos tenerlo. Y incluso nos empieza y dice, pero ¿cómo amar la vida? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo amar la vida? Sí. A ver, seguimos. Dice, pero ¿cómo amarla? ¿Esclavizándonos a ella? No. La vida es una buena amiga, amiga de la otra, de la vida verdadera. Esta es la gran vida, aquella, la pequeña vida. Pero como una esclava, sirve y provee el alimento para su señora. Así la pequeña vida sirve y nutre a la gran vida, que alcanza la edad perfecta mediante los cuidados que la pequeña vida le proporciona. Y es precisamente esta pequeña vida la que os proporciona el vestido adornado para poneros cuando seáis las señoras del reino de la vida. Es precisamente esta pequeña vida la que os fortalece con el pan amargo, empapado en vinagre, de las cosas de cada día, y os hace adultos y perfectos para poseer la vida que no acaba. Por esto hay que llamar amada a esta triste existencia de exilio y de dolor. Es el banco en el que maduran los frutos de las riquezas externas. ¿Qué diferencia tan enorme entre esta concepción de lo que es la vida, de lo que son los sufrimientos, las cruces, las carencias, todo lo que nos pasa, como, tal y como los tomamos, que siempre lo vemos como algo tremendamente malo, ¿sí? Nocivo a nosotros. Y sin embargo, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Que para alcanzar la edad perfecta en nuestra vida y poder llegar a la otra vida, tenemos que superar todo esto. Estos son ayudas, son, no sé, hablando desde el punto de vista médico, como vitaminas.
O sea, es la vitamina del abandono, la vitamina de la carencia, la vitamina del engaño, la vitamina de la injusticia, que nos van haciendo crecer para irnos fortaleciendo, tanto en la parte de aceptación como en la parte de ir renunciando a las cosas de la vida e ir poniendo y poniendo en nuestro interior todo lo de la vida posterior, la futura vida, la gran vida, como le llama Jesús, ¿no? Sí, que dice así, la pequeña vida sirve y nutre a la gran vida. Así es. O sea, la pequeña vida nada más sirve para la gran vida. Así. Y la parte final, el banco, un banco donde maduran los frutos de las riquezas eternas. Es precioso. Yo voy al banco a guardar mis ahorros para ir obteniendo réditos, intereses, y con eso ir labrando un capital. El capital de la otra vida es todo esto, todos los acontecimientos de nuestra vida actual, vividos en la unión con Jesús y vividos en esa completa entrega a Él, ¿no? Y qué triste que nosotros como católicos no amemos la vida, ¿no? Así es. Porque como Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo, Él amaba la vida. Como lo que nos está diciendo, nosotros también deberíamos amar la vida, aunque sea como dice él, que es esta triste existencia de exilio y de dolor. Está bien, porque es el puente. Así es. Es el medio para llegar a la verdadera vida que nos va a llenar de riquezas. Así es. Pero no lo vemos así. No lo vemos así, y lo peor es que procuramos quitarnos todo eso, y a veces hasta por medios ilícitos. O sea, yo procuro darme lo que creo, a lo que tengo derecho y a lo que deseo, pero por medios ilícitos, por medio del robo, por medio del crimen, por medio de todo, de actividades no dentro de la caridad hacia el prójimo. O sea, no me interesa hacerle mal al prójimo, no me interesa que el prójimo se hunda en los peores vicios, con tal de yo tener algo más que me satisfaga. Y lo que estoy haciendo es malgastando toda la riqueza que me están dando, la estoy malgastando. Es igual que el hijo pródigo. Y vamos a acabar comiendo comida de puercos. Sí. O sea, es tremendo, ¿no? O sea, estoy malgastando la riqueza para llegar a comer comida de puercos. ¿Y cuál sería la comida de puercos? El bienestar aquí. Estuvo muy fuerte eso, doctor. Por eso, pero en el ejemplo creo que es válido, ¿no? O sea, porque es un bienestar mal habido. No es un bienestar que Dios concede por el esfuerzo, por el trabajo, por la honradez, sino es el esfuerzo, es la buena vida que se obtiene por el delito, por todo lo negativo. Está bien, de acuerdo, o sea, cada quien es libre, pero ojalá estas personas que practican esto entendieran que lo único que están haciendo es acumulando monedas, riqueza, para su condenación eterna. ¿Y ahí la necesidad de los mandamientos? Hay la necesidad de los mandamientos que nadie quiere seguir, que a nadie le interesan, y a nadie le interesan porque nadie ama a Jesús. Ese es el problema. Y eso es lo que intentamos, que conozcamos un poquito a Jesús, ¿no? Sí. ¿La vida es medianamente buena? Alabad al Señor. ¿Está rociada de penas? Decid gracias al Señor. ¿Es excesivamente triste? No digáis nunca, es demasiado. No digáis nunca, Dios es malo. Lo he dicho 1000 veces, el mal. ¿Y las tristezas qué son sino el fruto del mal? El mal no viene de Dios. Es el hombre, el malvado, el que hace sufrir. Lo que acabamos de decir, ¿no? Del hombre sale el mal. Lo he dicho 1000 veces. Dios sabe hasta dónde podéis sufrir, y si ve que es demasiado lo que el prójimo os proporciona, interviene no solo aumentando vuestra capacidad de soportar, sino con consuelos celestiales. Y cuando es el momento, destruyendo a los malvados, porque no es lícito torturar desmedidamente al prójimo mejor. Pues sí. La vida es amada por las honestas satisfacciones que proporciona. Ese es el punto.
Amamos la vida, pero por esas satisfacciones, ¿no? Que a veces, como repito, son satisfacciones ilícitas y que van total y absolutamente en contra del espíritu. O sea, no son satisfacciones lícitas. Dios no las desaprueba. Él ha puesto el trabajo como castigo, pero también como distracción para el hombre culpable. Ay de vosotros si hubierais tenido que vivir en el ocio. Desde hace siglos la tierra sería un enorme manicomio de gente furiosa y se despedazarían unos a otros. Ya lo hacéis, porque todavía estáis demasiado ociosos. El honesto cansancio tranquiliza y da alegría y sereno reposo. Sí, la consecuencia del pecado en el paraíso de Adán y Eva, que les dice, tendrán que conseguir el alimento, el pan con el sudor de la frente. Yo no lo veo como castigo, sino lo veo para evitar este ocio, porque cuando la persona está alejada de Dios, el ocio es totalmente negativo. Así es, no estamos más que pensando en qué hacer, ¿no? En cambio, cuando uno está unido con Dios, entre más tiempo libre para meditar y para estar conectado con Dios, hay más crecimiento. Así es. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces el trabajo es para el que no está con Dios. Es una protección de la persona que no está con Dios. Así es. Pero aquí hay un peligro, que pensemos que Dios había creado al hombre para el ocio, y no, definitivamente no. El hombre tenía que cuidar del jardín. Y ese cuidar del jardín no se refería al jardín, nada más al jardín exterior, sino el jardín interior. Y eso implica trabajo las 24 horas del día. Sí. Es peor que cuidar a un niño. Sí, o sea, a un bebé, a un recién nacido, a un niño de 2 años, hay que andar atrás de él todo el santo día, ¿sí? A este jardín interior requiere de un cuidado de 48 horas diarias. Sí. O sea, duplicar el tiempo, porque es la loca de la casa, o sea, la imaginación, nos lleva a querer hacer cantidad de cosas. Sí. Y nos inventa cosas todavía, ¿no? No nada más lo que conocemos, sino está ideando qué más poder hacer. Sí. Así que requiere trabajo, no era para el ocio, ¿no? Bueno, nada más lo que pasa es que yo decía, no, o sea, las consecuencias del pecado son consecuencias, no castigo. Exacto, no es un castigo, es una consecuencia. Sí. Que traen un beneficio. Por eso es que Jesús insiste en la obra de Libro de Cielo. Sea atenta. Sea atenta. Ahí está, ahí incluyen las 48 horas de atención. Así es. Así, bueno, eso coincide, ¿no? Que dice que todo lo que no lo hemos amado y que tenemos que llenar en nosotros, para no irlo a llenar al purgatorio, dice, tendrás que amar el doble o el triple el tiempo que te queda. Y si el tiempo que nos queda es poco, pues entonces tendremos que hablar a la 50ª velocidad. Bueno, seguimos. La vida es aún más querida por los afectos santos, con los que se adorna. Es por eso cuando nos dicen que nos queda poco tiempo de vida, empezamos a pensar en nuestros afectos, ¿no? En nuestra familia. Dios. Y es cuando surgen esos pensamientos de, ay, yo si hubiera hecho, si hubiera dicho, yo quisiera ver, yo voy a hacer, yo voy a visitar. Eso en el mejor de los casos, porque a veces estos afectos se vuelven en contra. Te aíslas. Sí. O sea, no sé cómo decir, el sufrimiento de perder la vida, o sea, te aísla incluso de los afectos, ¿no? Bueno. Pero Dios no los condena. ¿Cómo podría Dios, que es amor, condenar un amor honesto? O la alegría de ser hijos y la alegría de ser padres, o la alegría de encontrar una compañera que engendra hijos con el propio nombre e hijos para Dios, o la alegría de tener una dulce hermana,
un buen hermano y amigos sinceros. No, estas dulzuras honestas Dios no las condena. Fíjense lo que dijo, o sea, a mí me pongo el punto, o sea, la mamá, los hijos, todo es totalmente normal. Una compañera que engendra hijos para la persona y para Dios. O sea, nuestros hijos no son única y exclusivamente nuestros, sino son hijos de Dios. O sea, hemos compartido esa empresa de crear seres humanos, crear hijos, pero hijos de Dios. Ha sido Él quien ha puesto el amor, y no sobre la tierra, como el trabajo, para castigo y distracción del culpable, sino en el paraíso terrestre, como base de la gran alegría de ser hijos de Dios. Pues aquí se dijo el trabajo para castigo y distracción del culpable. Bueno. Sí fue castigo, ¿no? El trabajo. Siempre sí. Sino en el paraíso terrestre como base de la gran alegría de ser hijos de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, ha dicho. Rey de lo creado, el hombre habría estado en un desierto sin una compañera. Buenos todos los animales con su rey, pero inferiores, siempre demasiado inferiores al Hijo de Dios. Bueno, infinitamente bueno Dios con su Hijo, pero siempre demasiado superior a Él. El hombre habría padecido la soledad de estar igualmente lejos del divino y del animal, y Dios le dio la compañera. Una enorme lección. No sé si lo entendamos. En la actualidad tenemos al animal, lo hemos ido elevando de categoría. Sí. No le respetamos su escala. Y eso no quiere decir menosprecio al animal, no quiere decir maltrato al animal, quiere decir colocarlo en el lugar que le corresponde. No somos iguales, no hay perrijos. Sí. No hay perrijos. No, hay que cuidar al animal, sí, pero porque somos superiores a él y somos los encargados de cuidarlos como trabajo. Como trabajo. Los reyes de y somos ellos, los reyes de ellos. Y los reyes no, el verdadero rey no vive del súbdito, sino da lo suyo al súbdito. Entonces habría que cuidarlos, respetarlos y ponerlos en el orden que Dios los creó. Los creó quizá como compañía, sí, pero no una compañía al igual, y aquí lo acaba de decir. Qué triste hubiera sido la vida del hombre teniendo como compañero a un animal. Sí, no, y en el Génesis lo dice, que se buscó entre todas las criaturas y no se encontró compañía adecuada para él, ¿no? Adecuada. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en mente. El animal no puede suplir las carencias afectivas del hombre. El animal no debe suplir las carencias afectivas de una persona o de una pareja que ha sido estéril. No puede suplir la carencia de un hijo. No puede suplir la carencia de un amigo. No puede suplir la carencia de una familia. ¿Puede servir de compañía? Sí, pero siempre en su debido y en su justa medida. Y menos recibir herencias. Y menos Hay animales que han recibido herencias, ¿no? Así es, en vez de dejársela, no sé, a una obra benéfica, dejarla a niños, o sea, abandonados, en fin, preferimos dejársela a animales, preferimos cuidar a los animales, y es terrible que haya naciones en donde se castigue al ser humano por maltratar a un animal, por hacer que un animal aborte, o sea, por sacar el producto de un animal y se favorezca el aborto de seres humanos. Sí. ¡Qué tremenda aberración! Tremenda aberración. A ver, seguimos. Y no solo eso, sino que del casto amor con ella le habría concedido
hijos bien amados, para que el hombre y la mujer pudieran decir la palabra más dulce después del nombre de Dios, Hijo mío. Y los hijos pudieran decir la palabra más santa después del nombre de Dios, Madre. Qué bonita diferencia, ¿no? O sea, la palabra más dulce, hijo. Sí. La palabra más santa, madre. Madre. Después de Dios, pero Sí. es una diferencia enorme. Y este es el gran honor, el gran papel que Dios le otorgó a la mujer. Un papel que ahora la mujer rechaza. Y es un papel mucho más elevado que el del hombre. Así es. No, y lo que dice aquí después dice madre. Quien dice madre ya está orando. Uh-huh. Decir madre quiere decir dar gracias a Dios por su providencia, que da una madre a los hijos del hombre y hasta a los pequeños hijos de las fieras y de los animales domésticos, y de los pájaros voladores y de los mudos peces, para que el hombre no conociera el terror de crecer solo y no cayera por falta de apoyo, cuando aún era demasiado débil para conocer el bien y el mal. Decir madre quiere decir bendecir a Dios, que nos hace conocer lo que es el amor, a través del beso de una madre y de las palabras de sus labios. Decir madre quiere decir conocer a Dios, que nos da un reflejo de su principal atributo, la bondad, mediante la indulgencia de una madre. Y conocer a Dios quiere decir esperar, creer y amar. Quiere decir salvarse. Si nos estamos dando cuenta por qué va por este camino, nos está poniendo las dulzuras de este mundo. Las dulzuras santas, ¿no? Las dulzuras honestas. Entonces nos está hablando de todo lo que después va a tener que renunciar. Aquí donde dice Jesús, y conocer a Dios quiere decir esperar, creer y amar, me suena como a las virtudes teologales. Uh-huh. La esperanza, la fe y la caridad. Bueno. Sí. Tener un hermano no es como tener para una planta la planta gemela, que sostiene en las horas de borrasca trenzando las ramas y que en las horas de alegría aumenta su floración con el polen de su amor. Por esto he querido que los cristianos se llamasen hermanos unos a otros, porque es justo, dado que venís todos de un Dios y de una sangre de hombre, y porque es santo, porque es un consuelo para los que no tienen hermanos de carne, el poder decir al vecino, hermano, yo te amo, ámame. Uh-huh. Tener un amigo sincero no es como tener un compañero en el camino. Caminar solos es demasiado triste. Cuando Dios elige para la soledad de víctima a un alma, Él se hace su compañero, porque solos no se puede estar sin capitular. Así es. La vida es un camino abrupto, pedregoso, interrumpido frecuentemente por quebradas y corrientes vertiginosas. Víboras y espinas desgarran y muerden en los escollos del terreno. Estar solo significaría perecer. Por esto Dios ha creado la amistad. Entre dos crece la fuerza y el valor. También un héroe tiene instantes de debilidad, y si está solo, ¿dónde se apoya? ¿En las zarzas? ¿Dónde se agarra? ¿A las víboras? ¿Dónde se recuesta? ¿En el torrente vertiginoso o en el barranco oscuro? Por todas partes encontraría una nueva herida y un nuevo peligro. Pero he aquí al amigo. Su pecho es apoyo, su brazo soporte, su afecto descanso. Y el héroe recobra fuerza. El caminante vuelve a caminar seguro. Bueno, este nos está hablando del valor de un amigo, ¿no? Uh-huh. Y luego, pero nos va a decir que la vida y los afectos no deben volverse enemigos. O sea, ese es otro punto más que Jesús quiere poner en claro, ¿no? Y también hay veces que ponemos al amigo por encima de Jesús. También. ¿Lo sobrevaloramos? No tanto lo sobrevaloramos, sino ¿cómo diríamos? Como que lo disminuimos todas las culpas o faltas que pueda tener.
O sea, es sobrevalorarlo, pero al mismo tiempo es estar disculpándolo de todo lo que haga mal, porque es tu amigo, ¿sí? Por ejemplo, si Alejandro fuera, no sé, ¿qué te gustaría ser, Alejandro? Adúltero. Que fuera adúltero. Y sería una terrible, terrible falta de nosotros no hacérselo conocer, ¿no? En fin, eso sí. Y esto Jesús lo pone así tajante. Yo he roto uno a uno estos afectos, estas cosas que nos ha ido poniendo. Y amigos, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, y continuaremos en el próximo con el mismo tema. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, amigos.